Vamos a iniciar la tercera jornada de las Jornadas de Justicia Constitucional, 22ª edición, politización de la justicia constitucional. En esta tarde vamos a tener 3 ponencias, no tenemos mesa redonda, pero sí tenemos 3 ponencias muy interesantes. Voy a pasar a presentar la primera. Me acompañan ya en la mesa el siguiente ponente, profesor Enrique Belda Pérez Pedrero, a quien luego presentaremos, y a mi lado está el profesor Manuel Aragón Reyes. En la inauguración decíamos que el objetivo de estas jornadas siempre es abordar temas relacionados con la justicia constitucional, como es evidente y como se deduce del título, pero vinculados a la actualidad. Este año, casi podríamos decir que lamentablemente, quizás el tema más actual relacionado con la justicia constitucional tiene que ver con esa vinculación o relación con la política en el sentido más amplio, que en cierto sentido no tiene por qué ser negativa. Es decir, ya hemos visto cómo desde su origen los tribunales constitucionales tienen esa relación, aunque solo sea porque en su nombramiento participan otros poderes del Estado, según los modelos comparados que ya tuvimos ocasión de analizar aquí, siempre el legislador y en algunos países algunos otros, pero pues a veces hago esta introducción para refrescar vuestra memoria y para que a los ponentes también pues contextualizar un poco lo que llevamos abordado. A veces, como digo, la situación se vuelve patológica, ¿no?, porque esa relación con la política se vuelve no tanto politización, sino partidización, por lo menos en el origen, y bueno, por todos estos males ya casi endémicos, ¿no?, de los retrasos en los nombramientos, que provocan grandísimas distorsiones, como veíamos ayer, no solo en el ámbito del Tribunal Constitucional, sino en el del Consejo del Poder Judicial, que a su vez repercute en la renovación del Tribunal y que hace, como veíamos ayer, que esta frase de la Constitución, de que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros que renuevan por terceras partes cada 3 años y que tienen un mandato de 9 años, muchas veces no se cumple en casi ninguno de estos aspectos, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones han sido abordadas y para esta sesión contamos también con otro ponente de lujo, porque el profesor Manuel Aragón Reyes, antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional, ya era un catedrático de Derecho Constitucional de máximo prestigio, autor de un elenco grandísimo de obras. Tengo que decir que quien habla, que ya no diríamos que exactamente soy una persona joven, pero cuando lo era y me iniciaba en los estudios del derecho constitucional, en los primeros años de vigencia de la Constitución Española de 1978, ya las obras de referencia, manuales, monografías, trabajos de investigación, pues por supuesto las del profesor Aragón Reyes eran uno de los pilares de nuestra disciplina y por lo tanto referencia inexcusable. Pero luego, como otros ponentes que hemos tenido aquí, pues ha sumado a esta condición de estudioso, de investigador del derecho constitucional, la de magistrado del Tribunal Constitucional. Él seguramente nos va a contar recuerdos o experiencias de ese periodo. Voy a decir esta vez, porque como hemos estado hablando de esto, y ayer tuvimos al profesor Ollero, fue un magistrado del Tribunal Constitucional nombrado por el Gobierno. Ya sabemos de los 2 que nombra el Gobierno, que van en el mismo tercio que el Consejo del Poder Judicial. Él fue nombrado por el Gobierno, era un Gobierno socialista. Es inequívoco que algunos de sus votos, de sus actuaciones, de sus ponencias, seguramente no serían, vamos a decirlo de esta manera sutil, ayer reflexionábamos también del agrado de quienes le propusieron, pero creo que eso es uno de los primeros deberes del magistrado constitucional y una de las primeras pruebas de su independencia. Por eso los 3 magistrados, 2 del Tribunal Constitucional y 1 del Tribunal Supremo que hemos tenido aquí, han contrastado su independencia de una manera inequívoca y a veces en casos señeros e importantes. Con esto no estoy diciendo que otros magistrados cuyos votos puedan ir en determinados casos decisivos o puedan interesar a quien les propuso, ya fuera el Gobierno, ya fuera la oposición, no sean independientes, lo harán con convicción. Pero bueno,
En estos casos, la independencia creo que está absolutamente contrastada, y como hemos estado hablando, profesor Aragón, estos días de estas cuestiones y hemos entrado a este nivel de detalle, me permito en esta presentación hacer ese comentario o esa referencia. También a él se lo he comentado. Hemos hecho aquí referencia a algunas de sus obras y algunas de sus publicaciones mediáticas más recientes, pero que han tenido mucha difusión porque han sido en diarios de tirada nacional y que vienen de lleno a la cuestión que aquí estamos abordando, ¿no? Y es, en definitiva, la perversión que se ha producido en el sistema de designación en el ámbito del Consejo del Poder Judicial, pero también en parte extrapolable al Tribunal Constitucional, consistente en el reparto, ¿no? En el reparto de cuotas entre partidos, que en el caso del Consejo del Poder Judicial pues él ha venido defendiendo, que es una práctica inconstitucional, no la ley, pero sí la práctica en la que esto ha derivado. Pero no voy a decir nada más porque él nos puede contar esto o cualquier otra cosa que quiera contarnos con este sugerente título, que además debo decirte que creo que refleja muy bien las reflexiones que hemos tenido aquí estos días anteriores. Es decir, a pesar de todos los pesares, tuvimos a Camino Vidal, a quien bien conoces, el primer día, que ha sido letrada, y ella venía un poco a contar cómo la experiencia, el funcionamiento interno, el día a día del tribunal está bastante alejado, por suerte, ¿no? Por suerte, de este tipo de situaciones, ¿no? Eso no quiere decir que no haya cosas que cambiar, que no haya cosas que reformar, que no haya cosas que funcionen mal, pero bueno, globalmente sí hay esa valoración, ¿no? Bueno, pues el título, ahí lo veis. El Tribunal Constitucional, un tribunal independiente, pese a los intentos de politizarlo. Creo que es toda una proclamación de intenciones. Cuando yo hablé con él, estuvimos dando vueltas al título, él lo sugirió, a mí me ha parecido fabuloso y creo que solo nos queda escucharle, agradecerle que un año más, porque es un asiduo de estas jornadas, también debo decirlo, y eso es muy de agradecer porque tiene muchas ocupaciones y no siempre puede aceptar este tipo de invitaciones, pero a Toledo siempre viene. En los años de la pandemia fue online, pero ya desde antes, durante bastantes años ha venido y nosotros se lo agradecemos. Y no le quito ni un minuto más, paso a darle la palabra para que imparta su conferencia. Creo que se oye bien, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, pues yo primero tengo que comenzar por unas palabras de agradecimiento, sinceras, no obligadas, protocolarmente sinceras. Yo le agradezco muchísimo al Departamento de Derecho Constitucional de esta facultad que un año más hayan contado conmigo. Yo ya soy casi una especie de miembro permanente de estas jornadas y, como ha dicho el profesor Díaz Reborio, salvo causa mayor, hospitalización o algo aún peor que hospitalización, es que uno sea ya un cadáver, pues yo estaré aquí siempre que me lo pidan ellos. Me satisface muchísimo estar, porque son buenos amigos además, y porque tanto el profesor Díaz Reborio como María Elena Rebato y los demás miembros de su equipo han consolidado unas jornadas ejemplares. Y lo digo porque las conozco de primera mano. Unas jornadas ejemplares que yo deseo que se prolonguen por mucho tiempo más, porque siempre habrá algo importante que tratar cada año, importante y a veces acuciante, sobre la justicia constitucional. Es la 22ª jornada. Están ya muy consolidadas, como he dicho. Y yo estoy muy a gusto con mis queridos amigos. Y muy satisfecho por poder decirles algo a ustedes de las cosas que yo pueda expresar aquí. Efectivamente, el título es sugerente, porque, como diré después, más despacio, por regla general, el Tribunal Constitucional se ha desenvuelto de manera independiente, pese a los intentos repetidos y quizá agravados en los últimos tiempos por politizarlo, en el sentido, efectivamente, de partidizarlo. Obviamente, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional y tiene un significado jurídico, también un significado político evidente, es uno de los pilares del Estado y en su composición
pues confluyen órganos políticos de extrema importancia, el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno. Pero cuando hablamos del término politización, no es de la manera, digamos, natural que podríamos decir que el Tribunal Constitucional, siendo un órgano jurisdiccional, tiene obviamente un significado también, no una naturaleza, pero sí un significado político, sino de la política como ideología, si queremos, o como partidización, que es lo que no debe tener nunca entrada en los órganos jurisdiccionales, precisamente porque ello quebrantaría su necesaria independencia. ¿Por qué debe ser independiente el Tribunal Constitucional? Pues por la misma razón, ampliada aún más por el acto cometido que tiene, que deben ser independientes los órganos judiciales. Porque para ejercer su control jurídico sobre actos y disposiciones del poder, no pueden ser jueces y partes. Nemo iudes in causa propia, desde el viejo derecho romano. Nadie puede ser juez en su propia causa, porque sería parcial, no sería imparcial. Y entonces su control no sería un control objetivado, no sería un control conforme a derecho. Hay otros controles que son controles políticos, el control parlamentario, el control electoral, a la hora de los ciudadanos cuando votan, de dar sus votos a un partido o a otro, quitar la confianza a un partido a otro, que eso es un control político, necesariamente político. No, el control de los tribunales es un control jurisdiccional, un control basado solo exclusivamente en razones de derecho. Eso es lo que caracteriza ese control. De ahí que los órganos que lo ejercen deban ser independientes. Si no, el control carece de sentido. No sería un control de decisiones y de actos del poder público, sería en el fondo un falso control o un autocontrol de los políticos sobre sí mismos. No, no puede ser. Esa exigencia de independencia es mayor aún, si cabe decirlo así, para el Tribunal Constitucional, porque tengan en cuenta que tiene el máximo poder que un órgano jurisdiccional puede tener. No solamente puede anular, a través del amparo, actos de cualquier clase de los poderes públicos, legislativo, ejecutivo, judicial, actos. También puede anular reglamentos por razones variadas, por ejemplo, del Estado de las comunidades autónomas en conflictos de competencias territoriales. Pero es que, sobre todo, puede anular leyes. La norma superior bajo la Constitución, debajo de la Constitución, que hay en nuestro ordenamiento y que emana de la representación de la voluntad popular en el Parlamento, en nuestras Cortes Generales. Esa función tan suprema de invalidar incluso lo que la propia mayoría política ha aprobado, ese poder contramayoritario inexorable en un tribunal constitucional, solamente se legitima y se admite si el tribunal es independiente. Es así de sencillo. Claro, pero el problema de la independencia judicial y de la independencia del Tribunal Constitucional no es solo que realmente sea independiente. Eso es lo primero, claro, si no lo es, aquí acabó todo. Sino que además aparentemente lo sea. Que la imagen que se desprenda para los ciudadanos sea de que es independiente. Como se ha dicho tantas veces por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por nuestro Tribunal Constitucional, la independencia, o si quiere, la imparcialidad judicial, requiere que no solamente sea real, sino que no haya apariencia de imparcialidad. Y de eso ahora vamos a tratar. ¿Qué es lo que pasa con nuestro tribunal? ¿Cómo lo han visto ustedes en las conferencias anteriores? Por tanto, voy a detenerme poquísimo en eso. ¿Cómo ha intentado la Constitución garantizar la independencia del Tribunal Constitucional?
Primero, concibiéndolo como el órgano de protección jurídica de la Constitución, y obviamente tiene que ser independiente para eso, pero sobre todo estableciendo un tribunal que en su modo de composición venga a ayudar a ser posible a no vulnerar esa obligación de independencia. Por eso, en su composición intervienen los máximos órganos del Estado, los máximos órganos de poder político. El rey no, obviamente, no tiene poder propio del Estado, con mayorías muy cualificadas. 3/5 del Congreso para elegir 4 magistrados, 3/5 del Senado para elegir 4 magistrados. Y aunque la Constitución no impone, para el Congreso y el Senado sí, lo dice el artículo 159, esa mayoría de 3/5, aunque la Constitución no impone esa misma mayoría para los 2 magistrados que designa el Consejo General del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial, yo creo que correctamente extendió esa mayoría de 3/5 también para los 2 magistrados que ha de designar o proponer, elegir el Consejo General del Poder Judicial. No puede exigirse una mayoría cualificada para los 2 magistrados que ha de elegir el Gobierno, porque el Gobierno no funciona por mayorías cualificadas, ni siquiera necesariamente por mayorías, por consenso, por la voluntad de dirección del presidente, aceptada por los demás ministros, entre otras cosas porque tanto las deliberaciones como los votos, si los hubiera en el Consejo de Ministros, son secretos. Después me referiré a las condiciones de los magistrados designados por el Gobierno, a las condiciones que debieran reunir. Pero esta mayoría de 3/5 de las cámaras, del Consejo General del Poder Judicial, por el Ministerio de la Ley, viene a facilitar la independencia. Porque no basta con una fuerza política habitualmente para que puedan ser designados. Se requiere el concurso de suficiente número de parlamentarios, 3/5, para que haya un acuerdo que vaya en el sentido de que los miembros designados no son de uno o de otro partido, sino personas que reúnan las características de idoneidad suficiente para que varios partidos estén de acuerdo en que cada uno de ellos vaya al Tribunal Constitucional. Ahora, después me extenderé porque está el problema de las cuotas. Pero no basta con ello. La Constitución, además de este procedimiento, está destinado a ayudar, no voy a decir a garantizar por completo, pero sí a ayudar a la independencia, exige otro requisito material que sí está destinado a garantizar la independencia directamente. Que los magistrados del Tribunal Constitucional hayan de ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en la profesión jurídica correspondiente, profesores de universidad, magistrados, etc. Esto, como ha sido objeto de conferencias anteriores, lo apunto solo, ¿no? Mi conferencia no va a ser de esto. Pero quiero decirles la idea es indesligable de los 3/5. El objetivo de esta mayoría cualificada es justamente designar magistrados que, por su probada objetividad e independencia, sean aceptables por todos aquellos que los van a designar. Y el Tribunal Constitucional, justamente porque solo puede funcionar por razones jurídicas, como dice la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional está sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. A la hora de dictarse su sentencia, pues efectivamente eso hace que, para la legitimidad de su sentencia, el tribunal deba ser un tribunal independiente.
la cualidad para ser nombrado juristas de reconocida competencia. Me dejo ahora los 15 años porque eso es una condición reglada. O se tiene 15 años de experiencia o no se tiene, eso es perfectamente probable. Lo otro es un concepto jurídico indeterminado, como le habrá explicado a ustedes, pero que como todo concepto jurídico indeterminado puede ser controlado para evitar la arbitrariedad. Puede haber un conjunto de juristas de reconocida competencia que sobrepasen el número de los 10 magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por las cámaras y por el Consejo. Claro que sí, pero lo que sí también es claro es que hay un gran número de otros que esto no lo reúne. Ese es. El límite de la arbitrariedad es que, siendo posibles diversas opciones, hay otras claramente desechables. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, posiblemente también lo han dicho otros que me han antecedido aquí, con buen criterio estableció un examen de idoneidad por el propio tribunal de este requisito de especial cualificación como jurista de reconocida competencia. Prueba, en primer lugar, de que es un concepto jurídico indeterminado que puede ser controlado, si no carecería de sentido que el Tribunal Constitucional pudiera hacerlo. Esa es la primera consecuencia, que puede ser jurídicamente controlado. Y lo segundo, que pone en manos del Tribunal Constitucional preservar la idoneidad de aquellos que van a ser magistrados del tribunal. De tal manera que después de las propuestas y antes de que el rey firme los correspondientes decretos, después de las propuestas por el Congreso, el Senado, cuando corresponda, ¿no?, de los tercios que correspondan, se pasa al Tribunal Constitucional esas propuestas para que verifique si reúne las condiciones que la Constitución establece. No solamente la condición reglada de los 15 años, eso es fácil de determinar, sino la condición material de jurista de reconocida competencia. Y el Tribunal siempre lo hace. Y hasta el momento nunca ha rechazado por inidóneo, por no idóneo, un futuro, digamos, un propuesto como magistrado del tribunal. La vez que estuvo más cerca de ello fue en una ocasión en la que el tribunal se dividió por mitad. 6 consideraban, yo era entonces miembro del tribunal, pero no puedo decir nada porque las deliberaciones son secretas, pero esto sí, esto fue un acto público. 6, además salió en toda la prensa, consideraban que no reunían los requisitos de idoneidad una persona, que había sido ya propuesto por la Cámara. Y otros 6 pensaban que sí los reunía. Y desempató el presidente usando su voto de calidad, entendiendo que sí los reunía. Por eso yo siempre, y esto lo puedo hacer aunque ya he sido magistrado del tribunal, apelo a que el tribunal se tome muy en serio esa competencia que la ley orgánica le ha dado. Se la tome muy en serio porque puede desarrollarla. Pruebas de que puede desarrollarla es que la ley se la ha otorgado. Si el concepto de juristas de reconocida competencia no fuera un concepto jurídico indeterminado, sino absolutamente discrecional, el tribunal no podría ejercer un control jurídico sobre él. Pero en la medida en que la ley le encomienda ese control, quiero decir que sí puede ejercerlo. Y en momentos como los de ahora, en que asistimos a intentos mucho más, vamos a llamarle fuertes, por no decirle graves, las dos cosas podrían ser, de partidizar o politizar al tribunal, de los que el tribunal ha tenido nunca hasta ahora, creo que el Tribunal Constitucional tiene que tomarse muy en serio ese último valladar que la ley orgánica le dio para evitar que se designe a quienes no reúnan los requisitos suficientes para ello. Porque reconocida solvencia no es solo reconocidos conocimientos jurídicos, sino reconocida aceptación objetiva por la cultura política de ese momento. Entonces, esas son las vías
que la Constitución y la Ley Orgánica han establecido una procedimental, otra material, para procurar, efectivamente, como debe ser, la independencia del Tribunal Constitucional. Sobre esto me extenderé después más. La historia, dice que nos cuente la historia del Tribunal. Desde la primera designación de magistrados constitucionales, que fue en febrero de 1980. Nació el Tribunal Constitucional, que se constituyó en julio de 1980. ¿Qué uso se ha venido haciendo del requisito procedimental y del requisito material? Respecto del requisito material, ya lo he dicho antes, el Tribunal ha encontrado siempre, salvo en una ocasión, pero salvo en una ocasión que desempató, por tanto, la voluntad del Tribunal fue la voluntad de la mayoría. Aquí, gracias al voto de calidad del presidente, ha encontrado que todos los que llegaban reunían el requisito de juristas de reconocida competencia y de un reconocimiento objetivo dentro de las profesiones jurídicas españolas. Pero, en cambio, el requisito procedimental ha decaído en su función. Solo en el primer Tribunal Constitucional, el que se designó en febrero de 1980, los 10 primeros, y después cuando en el verano, en septiembre, en el otoño, como consecuencia de que se dictó ya la ley del Consejo General del Poder Judicial, se designaron los otros dos. Solo entonces, y en la primera renovación parcial de 1983, el requisito procedimental de 3/5 se adecuó a su sentido constitucional, que es el consenso. Aquella primera elección se realizó por un pacto entre el Partido Socialista, entonces en 1980, y el Gobierno y UCD, partido que entonces gobernaba en España. Y los negociadores se fueron intercambiando listas e iban tachando cada uno el candidato que proponía el otro que no aceptaba, hasta que llegaron al acuerdo de 10 aceptables plenamente por todos ellos. O sea, el consenso en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial requiere ineludiblemente vetos mutuos. Los que hayan, ustedes son jóvenes, no han terminado la carrera, no, pero algún día actuarán en un tribunal de arbitraje. Los tribunales de arbitraje, cuando se crean ad hoc, no se encomienda a una corte de arbitraje ya establecida, cuando se crean ad hoc, siempre se eligen por la regla del consenso auténtico. Es decir, un abogado, una parte y la otra, cada una, le pasa a la otra un candidato o varios candidatos y van tachando unos a otros, hasta que acuerdan que dos, pues suelen ser tribunales de 3, que dos sí son aceptables por las dos partes. Y estos dos designan a su vez al presidente. Bueno, como está previsto el Tribunal Constitucional y el Pleno, parece mentira, y hago un paréntesis, parece mentira que en nuestro país, antes de que se haya constituido el Tribunal, o que hayan tomado posesión los renovación por tercios correspondientes, hayan venido a decir el líder de la oposición y el presidente del Gobierno en más de una ocasión: ya hemos decidido quién será el presidente del Tribunal. Es algo tan vergonzoso constitucionalmente que parece mentira que esto se pueda decir. Si lo practican, por lo menos que se callen. Por lo menos que se callen. Porque es el órgano el que elige a su propio presidente. Como se demostró en el primer tribunal, cuando se filtró
la idea de que el presidente del gobierno de entonces tenía un candidato, uno de los magistrados, para ser presidente. Y entonces aquel tribunal decidió que por muchas virtudes que tuviera esa persona ya estaba inhabilitado para ser presidente del tribunal. Y designaron unánimemente a otro. Claro. Así reafirma su independencia el órgano. Así deja claro que no está sometido a mandatos de ningún poder político, de ninguna fuerza política. Eso sucedió entonces. Eso sucedió también en la primera renovación parcial de 1983. Eso nunca más volvió a suceder. A partir de 1986, ya para la elección de magistrados por el Congreso, el Senado, incluso el Consejo, se utilizó el sistema de reparto por cuotas políticas. El sistema de reparto por cuotas políticas no solamente es perverso desde el punto de vista político, por lo que diré ahora, porque pone de manifiesto que hay quien llega al tribunal, pero solamente porque un partido lo designa, y no el conjunto de los 3/5, sino además es una práctica abiertamente inconstitucional, como ahora diré. Se ha hecho alusión a un artículo mío que publiqué en un periódico hace poco. Porque, insisto, el procedimiento de los 3/5 trae consigo los vetos mutuos, trae consigo que cada uno de los que van a votar, en la mayoría de 3/5 de los parlamentarios que van a votar, cada uno esté de acuerdo, acepte a cada uno de los 4 que se van a designar, para que esa designación no obedezca solo a la libre voluntad de uno de los partidos que conforman el pacto. ¿Qué pasa con el reparto por cuotas? Que desaparece eso. Tanto desaparece que repetidamente, y de modo también vergonzoso, los principales agentes políticos que negociaban decían en la prensa y públicamente que no admitirían vetos mutuos, que una parte aceptaría sin más, sin oponerse a los dos que la otra parte propusiera, mientras la otra parte que si no le ocurriera tampoco oponerse a los dos que nosotros proponemos. Con lo cual, en el fondo, la mayoría de 3/5 era una cáscara vacía, una mera vestidura formal sobre un acuerdo de fondo mediante el cual esos 4 magistrados no representaban de verdad a una mayoría de 3/5, sino que representaban cada uno o cada 2 de ellos, o 3 uno el otro, a la libre voluntad de uno de los partidos que cerraron el pacto. Eso políticamente es, realmente tiene un mal nombre, digamos, podríamos llamarle eso políticamente destructor o destructivo, pero constitucionalmente es inadmisible. Bueno, el asunto ha llegado a tal que ya directamente los políticos y los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, hablan de mis magistrados, tus magistrados, los magistrados del PP o los magistrados del Partido Socialista, e incluso yo he leído editoriales de periódicos de gran tirada diciendo: cuando hay una mayoría política en el Parlamento, no una mayoría de 3/5, una mayoría de mantenimiento del gobierno, esa mayoría tiene el derecho a nombrar la mayoría de los magistrados del tribunal. Y cuando hay una mayoría contraria, también ella tiene derecho a nombrar. O sea, que nombran los partidos, no nombra el Parlamento por 3/5, y es como un derecho. ¿Cómo como un derecho? Se ha dicho incluso es un derecho que deriva del principio democrático. ¿Cómo del principio democrático? El principio democrático es de aplicación a los órganos políticos del Estado, nunca a los órganos jurisdiccionales. Porque la legitimidad de los órganos jurisdiccionales no procede del principio democrático,
procede del principio técnico-jurídico de aplicación objetiva del ordenamiento. Hemos llegado a una situación cada vez más difícil de aceptar para cualquier constitucionalista. Que este modo de actuar, ¿qué es la causa posiblemente principal de que lleve 4 años sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial? Y ya 4, casi 5 meses, el tercio correspondiente del Tribunal Constitucional, el reparto por cuota. Pues que esta práctica, aparte de reprochable políticamente, es contraria a la Constitución, no me hace duda. Es contraria al Estado de Derecho, que exige tribunales independientes. Es contraria al Estado constitucional de Derecho, que exige un tribunal constitucional independiente. Y es contraria al espíritu constitucional que anima la exigencia de 3/5 para la designación. El Tribunal Constitucional lo dijo así en la sentencia 108/1986, donde se juzgó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que modificó la anterior, modificó la ley del Consejo de Poder Judicial anterior, que hacía que 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial los eligieran los jueces y los 8 restantes, como dice la Constitución, las cámaras, y atribuyó al Congreso y Senado la elección de los 20, de la totalidad. Se revisó por el tribunal porque hubo un recurso de inconstitucionalidad, creo que recuerda que fue de los últimos recursos previos de inconstitucionalidad, y el tribunal dictó una sentencia en la que vino a decir que de los términos literales de la Constitución, del artículo 122, no se derivaba exactamente que los 12 tuvieran que ser designados también por el Congreso y el Senado, porque dejaba ello a la ley orgánica, a que lo regulase la ley orgánica. Sí decía que tenía que ser de entre jueces y magistrados de todas las categorías, pero no decía quiénes deberían designarlo. Lo dejó a la ley orgánica. Y en consecuencia, que la ley orgánica, haciendo uso de esa habilitación que le dio la Constitución, había decidido que esos 12 se eligieran por los jueces y magistrados, se eligieran también por el Congreso y el Senado, y así elige los 20, también por una mayoría de 3/5 que dice el tribunal, que es muy idónea para la finalidad que la Constitución persigue. Fíjense ustedes lo que hay que sacar de las sentencias del tribunal. De esa sentencia yo saco que una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que eliminase la mayoría de 3/5, que no está en la Constitución, para la designación del Consejo General del Poder Judicial, ni está en la Constitución para la designación de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que designa el Consejo. Una reforma legislativa que bajara esa mayoría de 3/5 a la mayoría absoluta, que rebajara la mayoría de 3/5, posiblemente atendiendo a la fundamentación del Tribunal Constitucional, en aquella sentencia sería inconstitucional. Cierro el paréntesis. Posiblemente, digo, esto habría que debatirlo, pero muy probablemente, porque anuda la mayoría de 3/5 a las designaciones hechas por las cámaras de miembros del Consejo General del Poder Judicial y por ende también del Tribunal Constitucional. Pero sigo con esa sentencia. Esa sentencia diría, no puedo anular la ley porque no contraviene literal directamente la Constitución. Pero sí diré, y aquí está lo importante de aquella sentencia, y les leo el párrafo, pero sí bueno, es igual, lo tengo aquí, pero tendré que encontrarlo, porque aquí tengo muy poca luz y veo poco.
Vaya por Dios. Pues menos mal que tengo un papelito también aquí, donde tengo la fundamentación jurídica. Aquí está. Mire, después de decir cuál es la finalidad de los 3/5, fíjese, está estupenda, ¿eh? Ciertamente, y leo, Fundamento Jurídico 13, ciertamente se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada por la norma fundamental, la Constitución, si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas políticas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del estado de partido empuja a actuaciones de ese género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder, y entre ellos señaladamente al Poder Judicial. La lógica del estado de partido empuja a actuaciones de este género en el ámbito político. Eso es el principio democrático, nunca en el ámbito jurisdiccional. ¿Qué es lo que me parece a mí de esta sentencia? Yo creo que el tribunal difícilmente podía haber hecho, bueno, mejor dicho, difícilmente podía haber anulado aquella ley. Si yo hubiera estado entonces en el tribunal, estaría con la sentencia. Muy difícil, pero con unas rectificaciones que ahora diré. Es muy difícil porque efectivamente de la Constitución, de la letra de la Constitución, no se deriva que tengan que ser los jueces los que elijan a los jueces. Es posible que del espíritu de la Constitución, de los antecedentes del proceso constituyente, donde se toma la idea del Consejo General del Poder Judicial, del italiano, donde a los jueces sí los eligen los jueces, pudiera derivarse esa interpretación. Pero el Tribunal Constitucional, que tiene un poder enorme, como es anular una ley, tiene que ejercerlo con un rigor extraordinario. Y aquel tribunal, además, tenía muy reciente el comportamiento de las cámaras, el único, porque aún no se había producido la elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, todavía no. Tenía muy pendiente los antecedentes propios, cómo se designaron a los magistrados del Tribunal Constitucional por auténtico consenso. Entonces tenía cierta confianza en que nuestro Estado constitucional no se iba a pervertir. Lo habían vivido en sus propias carnes, esa confianza. Si eso lo juntamos con el cómo el tribunal tiene que ser muy exigente en cuanto exigente jurídicamente, en cuanto a su gran poder de anular lo que el legislador ha hecho, pues difícilmente, a mi juicio, el tribunal podía haber anulado la ley. Si hoy, no entonces, se diera, una hipótesis que no existe, la misma situación, la cosa podría cambiar, porque ya como somos parte de la Unión Europea, y no solamente hay recomendaciones del Comité de Venecia, sino también resoluciones de la Comisión Europea acerca de que estos consejos de gobierno de los jueces deben estar mayoritariamente nombrados por los jueces, la idea de que nuestra Constitución debe interpretarse de conformidad también con el derecho de la Unión, posiblemente a lo mejor sí podría haber dado razonamiento jurídico a una invalidación de la ley. Entonces no. ¿Qué es lo que le falta, a mi juicio, a aquella sentencia? La sentencia fue una sentencia interpretativa, pero interpretativa
ordinaria, vamos a llamarle así. Es decir, el tribunal dejó claro que si la mayoría de 3/5 se utilizaba para repartirse por cuotas políticas los magistrados en proporción a las fuerzas de cada partido, eso sería inconstitucional. Efectivamente, lo dijo en la fundamentación jurídica, pero no lo llevó al fallo. Fue una sentencia interpretativa de lo que llamo interpretativas ordinarias. No fue una sentencia interpretativa auténtica en el sentido de llevar la interpretación al fallo. Si yo hubiera sido magistrado, entonces sí hubiera exigido que se llevase al fallo. Y al final de esa fundamentación jurídica hubiera dicho en consecuencia, cualquier práctica de ese tipo tal será considerada contraria a la Constitución. Y en el fallo hubiera dicho, se desestima el recurso de inconstitucionalidad porque se entiende que no ha habido infracción de la Constitución, siempre que se interprete de conformidad con lo dispuesto en el fundamento jurídico tal. 13. Eso sí, debería haberlo hecho el tribunal, porque el tribunal no podía declarar por sospechas una inconstitucional, por sospechas de que el estado de partido se pervirtiera desde el punto de vista judicial, máxime teniendo la experiencia que tenía de que en su composición no se había pervertido, pero sí eran personas con la suficiente capacidad para saber que ello podría ocurrir, y el mismo modo de evitar que ello ocurriese, se le dejando clara en el fallo que tal modo de ejercicio de la elección sería inconstitucional. Con esto me separo de la opinión de un compañero del tribunal que parece decir que si él hubiera estado entonces, bueno, entonces no estaba, que creía que el tribunal tenía que haber declarado la anulación de la ley. No, entonces no. Yo creo que no. La jurisdicción constitucional es una cosa muy delicada que hay que ejercerla con mucho tino, no por sospecha, no, tino. Para las sospechas, están las sentencias interpretativas. ¿Qué tal precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña? Pongamos, ¿verdad? Les hablo de experiencias propias. En que su letra no, en fin, la letra no es abiertamente inconstitucional, pero puede encubrir la posibilidad de un uso inconstitucional. Hagamos la sentencia interpretativa. Eso es. Bueno, pues para eso está. A mí me gustaría que el tribunal se prodigase menos de lo que se prodiga la sentencia interpretativa y que la dejara reducido a los casos donde sí son absolutamente necesarias las sentencias interpretativas, que no son muchos. El tribunal a veces se excede haciendo sentencias interpretativas y en cambio no hace sentencia interpretativa cuando sí debiera hacerlo. Seguimos. Porque esto tiene más, por cierto, yo no quiero pasarme de la hora, porque después me podrán preguntar un poco y eso, no quiero pasarme, yo voy a ir terminando, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ay, señor. La situación actual. Bueno, la situación actual, ¿para qué? Aquí tengo cosas escritas que les doy la vuelta y las dejo porque si no, nos va a llevar esto mucho tiempo. La situación actual, a mi juicio, es un poco desoladora. Las cuotas parece que siguen. Pruebas de ello es que antes de que se rompiese el acuerdo, hablo por las noticias de prensa, yo no tengo datos fehacientes, hablo por las noticias de prensa. Parece que antes de que se rompiese el acuerdo entre el señor Feijóo y el presidente del gobierno, que, abro otro paréntesis, parece mentira que se hayan perdido hasta las formas. Porque quienes designan a los miembros del Consejo General del Poder son los diputados y senadores. Y quien tiene que negociar son los grupos parlamentarios. No en Moncloa y fuera de la Cámara el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que ni siquiera es miembro del Congreso. Entonces, que se han perdido las formas. Esto me produce una enorme tristeza. Bueno, sigamos. Parece ser que antes que se rompiera ya estaban casi de acuerdo, porque ya se habían repartido nuevamente los puestos. Se habían repartido.
muy desoladora. Muy desoladora porque además la situación actual de parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial se traslada a la renovación del Tribunal Constitucional. Porque ahora toca, ya llevan casi 5 meses de retraso, renovar un tercio, que son los 2 que corresponden al Gobierno, los 2 que corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Como a mi juicio, y que yo sepa, a juicio del Tribunal hasta ahora, la renovación ha de ser de un tercio completo de los 4, que tiene todo su sentido para que no haya disparidad en el mandato, en el mandato de los magistrados que entran en el mismo tercio, unos duran más que otros, se rompen los tercios, y por muchas razones más, como ha de ser al mismo tiempo los 4, pues mientras no designe el Consejo General del Poder Judicial a los 2, el Gobierno no puede designar. O si designa antes, no puede tomar posesión, tienen que tomar posesión al mismo tiempo los 4. A mí me parece que aunque algunas instancias próximas al Gobierno y algún colega ha dicho que no, que el Gobierno puede nombrar a 2 y que se integren en el Tribunal Constitucional y que sigan en prórroga los 2 del Consejo hasta que, pasado el tiempo que sea, no sé si más años, por fin el Consejo nombre y entonces se incorpore. No, esto no puede ser. Una interpretación constitucionalmente correcta dice que esto no puede ser, que el tercio es un tercio, no 2/6. Y en segundo lugar, que no puede haber distinción de mandatos dentro del mismo tercio. O sea que los de ahora tendrían 9 años, a partir de cuando el Gobierno decida, ¿no? Y los del Consejo verían acortados por una ley, a mi juicio inconstitucional también, su mandato por el tiempo de retraso. O si no, duraría su mandato muchos más años, si esa ley se considera que es inconstitucional, con lo cual el tercio se rompería definitivamente. No. La Constitución muy sabiamente dijo que eran renovaciones parciales, cada 4 años. No 4 años, uno, la otra mitad 4 años y medio. No. Entonces tenemos una situación muy delicada. Un Consejo al que se le han detraído sus competencias de manera inconstitucional, porque todo órgano constitucional, y sobre todo si es de naturaleza jurisdiccional o directamente conectado con el ejercicio jurisdiccional, directamente conectado, no ejerce jurisdicción, como es el Consejo, cuando está en prórroga hay de tener plenitud de competencia. Eso es claro. Cuando el Tribunal Constitucional, un tercio está prorrogado, sigue teniendo las competencias plenas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuando yo estaba, dictamos la sentencia, ni más ni menos que del Estatuto de Autonomía, con 4 de sus magistrados teniendo ya 2 años de prórroga. Y no se nos ocurrió decir que como estaban en prórroga, el Tribunal no estaba legitimado para adoptar esa decisión. ¿Cómo que no? El Estado exige que cuanto antes se dictase esa resolución. Era inherente al Estado de Derecho resolver aquel asunto. ¿Cómo se podía dejar de resolver? Porque se encontrase que los magistrados en prórroga tenían inhabilitadas parte de sus funciones. Cosa absurda. Pero tenemos ese problema. Y tenemos el problema de que cunde en ciertos ambientes gubernamentales o paragubernamentales la idea de que efectivamente, como ahora hay una mayoría política distinta de la que había cuando tuvo lugar la anterior renovación, ahora el Gobierno tiene derecho, el Gobierno y su mayoría, a tener la mayoría del Tribunal, a gobernar el Tribunal. Eso es gravísimo. Me da igual. Si el Gobierno fuera del otro partido, harían lo mismo. Lo siento. Yo ya, como tengo muchos años, pues puedo tener este desahogo y mucha experiencia. Harían lo mismo. Esto no puede seguir así.
esto no puede seguir así. Como no debe seguir una práctica que se inició hace ya años con una persona, esa persona que fue objeto de ese examen de idoneidad, donde el tribunal se dividió, no doy nombres, que era juez y no magistrado del Supremo, o era magistrado de la Audiencia Nacional, juez de la Audiencia Nacional. Y en la última renovación, donde han entrado 3 magistrados y magistradas de Tribunales Superiores de Justicia. Esa es una mala práctica. Cuando la Constitución exige de reconocida solvencia, está exigiendo al mismo tiempo que quienes vayan por la academia o por la magistratura al tribunal ocupen los puestos más altos de la judicatura o de la academia, es decir, sean catedráticos y no profesores titulares o profesores asociados, sean magistrados del Supremo como siempre fue y no magistrados de una audiencia. ¿Por qué? Porque esa es una significación objetiva de la idoneidad, que no prueba por completo la idoneidad, pero que ya da un indicio suficiente de que no se es inidóneo, porque se ha llegado al máximo grado del escalafón, no del escalafón, de la carrera. No debieran llegar al Tribunal Constitucional magistrados que no sean del Tribunal Supremo, no debieran llegar al Tribunal Constitucional profesores que no sean catedráticos. No me ofrece ninguna duda por esa razón. Como ven, yo ya me suelto y voy a terminar. Todo esto, toda esta situación, enlazo con el principio que tenemos ahora, me parece muy grave porque intentos de politizar al tribunal con el sistema de cuotas la ha habido desde el año 86. Pero yo que he conocido muy de cerca al tribunal y que he estado dentro del tribunal 9 años, les puedo decir que salvo excepciones, porque excepciones siempre hay. Puede llevar una persona que, pues, siendo magistrado del Supremo o catedrático, pues no sea muy solvente, o que no entienda el derecho con razones jurídicas, sino políticas. Puede haber un caso. ¿Cómo no? Porque ningún órgano es perfecto. Pero por regla general, siempre se ha cumplido el que han llegado al Tribunal Constitucional magistrados que eran personas de reconocida solvencia jurídica y aceptables en la comunidad jurídica por su objetividad y su probada independencia. Siempre se ha cumplido. Y yo soy testigo de cómo efectivamente en los debates del tribunal no siempre se ha razonado según el partido que propuso al magistrado. Y ahora me refiero a los del gobierno. Y en los dos del gobierno, que ahí no hay mayoría cualificada, ni espíritu de consenso, el gobierno no se consensúa dentro. Hay que apelar siempre a que el gobierno está al servicio de los intereses generales y nunca de intereses parciales. Y a mi juicio es más criticable aún que el gobierno envíe al tribunal magistrados solo por su afinidad política con el propio gobierno. Insisto, porque todavía en la lucha de partidos, en Parlamento, etcétera, pues aparte de los intereses generales, pues confluyen en muchos intereses. El gobierno ha de estar al servicio de los intereses generales. Y se ha cumplido, por término medio. Si pasan lista a los magistrados que han ido al tribunal por designación de los sucesivos gobiernos, verán que siempre han sido juristas relevantes y que en su actuación en el tribunal han hecho gala de independencia y no de sometimiento alguno a los deseos o intereses de quien los designó. Me gustaría que esto siguiera siendo así en el futuro. Pero, y ya sí que termino, soy pesimista. Porque estamos en un momento de nuestra democracia constitucional donde se ha instalado la falta de lealtad a la Constitución por parte de la inmensa mayoría de los partidos. No solamente por uno, sino también por otro. Más especialmente por uno. Se ha instalado.
Y se ha instalado la polarización política y la idea de que el adversario político es un enemigo al que hay que destruir, como decía en mí, o arrojar de la convivencia, desterrar o destruir. Y en esa polarización, eso no es lo que propicia el auténtico consenso. Para estas decisiones que han de ser consensuadas, porque se refieren al más importante órgano constitucional del Estado, el Tribunal Constitucional, y porque los términos de la sentencia 118/86 son perfectamente trasladables a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque allí eran trasladables a cualquier designación por las cámaras por mayoría de 3/5 de órganos jurisdiccionales. Y bueno, pues ustedes que sean más optimistas que yo, para eso son jóvenes, y piensen que a lo mejor de esta situación tan ingrata en la que estamos pasando pues, en estos tiempos, la cosa se salde volviéndose al espíritu constitucional de lealtad a la propia Constitución que los partidos, los gobiernos y los políticos en general nunca deberían de abandonar. Y nada más, me he pasado de tiempo, pero bueno, ya está bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para el profesor Aragón. Me parece que por ahí hay por lo menos una. ¿Puedes levantarte y hablas así un poco alto porque no tenemos micrófono? A ver si te escuchamos. La pregunta es, ¿qué opinión tenía sobre la declaración de la ministra de Igualdad sobre que los jueces tienen que aplicar la ley con perjudicar? Pero me da igual, la independencia judicial. Mire usted, eso es una aberración. Una aberración. No, les digo. Si hubiéramos tenido tiempo, yo me hubiera extendido sobre una cosa. El derecho, y ustedes ya lo van a ver, no sé si están todos en los primeros cursos y algunos que estén en cursos más avanzados, el derecho no es una ciencia exacta. Muchas normas, no todas, porque por fortuna hay normas cerradas, incluso en la Constitución, si no, no limitarían el poder, pero muchas normas jurídicas son susceptibles de varias interpretaciones. Por eso puede haber perfectamente jueces que tengan, digamos, una concepción jurídica más progresista o más conservadora del derecho. No hablo de ideologías, sino más avanzada, más retenida, más conservadora del derecho. Eso es perfectamente lícito, posible y existe en todos los tribunales. Lo que no puede nunca un juez es fallar por motivos políticos o ideológicos. Nunca intentar someter a los jueces a consignas ideológicas, por muy bien pensantes que sean, por muy favorables que sea a la humanidad y a todo lo que sea, convertirlos, como decía una persona una vez en México, y yo me enfadé mucho con él en el debate, en auténticos agentes de cambio político y social. ¿Cómo agentes de cambio político? Son las leyes, el legislador. ¿Pero qué me dice usted de los jueces? Eso no puede ser. Esta señora ministra está demostrando muy poco respeto por la separación de poderes y sobre todo por la independencia de los jueces. Claro, esto no se puede. Gracias. ¿Alguna otra intervención aquí? La más polémica, diga, o la más... Es que es muy difícil. Mire, la más importante decisión del tribunal y posiblemente del Tribunal Constitucional desde que surgió en España en 1980 fue la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. No hay ninguna duda. No hubo nunca un recurso que impugnara 169 preceptos, casi todas las...
importante. Y una ley ni más ni menos, como es un estatuto, que es una ley orgánica muy reforzada, ¿no? La más importante. Yo creo que ahí el tribunal acreditó su independencia. Lo creo. Yo no puedo dar detalles, pues yo estaba allí. Pero lo creo porque si esa sentencia se examina como debe examinarse atentamente y se leen los votos particulares atentamente, se verá que fue una sentencia unánime en la fundamentación y solo mayoritaria en el fallo. La única diferencia en el fallo es que 5 magistrados pensaban que determinadas interpretaciones conformes que habíamos salvado en el fallo como sentencia interpretativa debían de haberse declarado nulas. Eso presento. Y 6 pensábamos, con razones discutibles, que no, que eran susceptibles de interpretación. Pero prueba de que no hubo problema de independencia es que la fundamentación jurídica, si la leen despacio, es unánime. Todo lo que el tribunal en el fundamento decía en tal sentido, con tal texto es inconstitucional, lo suscribíamos todos. La consecuencia es lo que ya había un disenso. Uno decía, ergo, se anula. Ergo, como cabe una interpretación conforme, vamos a ponerla al final del fundamento y la llevamos al fallo. Ahora, esa fue la más importante. La más... fueron muchas, fíjese. Yo no debo hablar de las sentencias del tribunal, pero de esta voy a hablar ahora. De esta que he hablado, simplemente me he referido por fuera, no he hablado por dentro. Ahora me voy a referir por dentro, pero no al debate, sino a otra cosa, a otra sentencia. La sentencia sobre Bildu y Sortu. Ustedes son muy jóvenes, no saben lo que eso significa, ¿no? Sentencias que vinieron a anular una sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizaba Bildu y Sortu. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia diciendo que sí, que eran partidos perfectamente constitucionales. Yo puedo hablar de esa sentencia porque hice voto particular contra ella, disidente. Y no se me ocurre, pongo el caso, y fuerte, hombre, duro, educado, ¿no? Pero muy fuerte, pero me parece que el tribunal se equivocaba. Pero ni siquiera ahí, o en otras sentencias que yo he hecho votos particulares disidentes, no mucho porque yo me he contenido mucho a la hora de hacer votos particulares, solamente lo he hecho cuando creía que efectivamente el tribunal gravemente se equivocaba. No porque yo creyera que la mía interpretación mía era más bonita, no, entonces yo no hacía voto particular. Puedo traer a colación eso porque ni siquiera en esa sentencia me parece que estaba en el límite que pudiera decirse que quebró la independencia de la mayoría del tribunal. O quebró la independencia de mí misma que hice votos y a otros magistrados, 5 votos particulares, 6-5 fue aquella sentencia. Porque los razonamientos jurídicos de la mayoría no me llevan a poder afirmar con seguridad que se transgredieran los límites de la hermenéutica jurídica. Y es el caso, un caso, en el que más próximos estuvieron, o a lo mejor se saltaron, vamos a dejarlo, tuvieron esos límites. Un caso. De los cientos y cientos de sentencias, yo solamente fui ponente de 200 y picos, 260 y tantas sentencias. Imagínate las que dictamos en 9 años. Por eso digo que los intentos de politizarlo no han triunfado. Pongamos alguna excepción, pero digo como regla general. No. Pero comienza ahora a poner en alto riesgo al tribunal. Porque no solamente contradicen, porque aunque no contradigan
la independencia real de los magistrados, sí que crean una apariencia de dependencia política por las cuotas, etcétera, etcétera, que eso no hace ningún bien a la imagen imparcial del Tribunal Constitucional. Ese riesgo, y es el título de la conferencia, se ha corrido hasta hace poco sin que el tribunal llegara a politizarse de manera clara y general. Ahora ese riesgo se ha aumentado. Y yo no quisiera para mi antigua casa, a la que debo mucha lealtad, y en la que dejé tantas horas de trabajo y de esfuerzo, no quisiera para mi casa que eso sucediera. Nada más. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención o pregunta. Pues si no es así, agradecemos al ponente, yo creo que magnífica exposición y también unas respuestas muy sugerentes y para reflexionar, sin duda alguna, a las preguntas que también han sido interesantes.